a este espacio de aprendizaje. Nos alegra muchísimo contar con su participación. Hoy tenemos un tema muy especial, un profesor muy especial al que apreciamos mucho, que nos ha acompañado en diferentes cursos, actividades, diplomados del campus bíblico y siempre es un honor y un privilegio aprender de él. Entonces los invito a que disfruten este ratico que vamos a estar compartiendo. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat y vamos a iniciar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por esta noche, que nos das la oportunidad de reunirnos desde diferentes partes del mundo, a aprender, a conocer, a escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque todos estos conocimientos nos permiten acercarnos a ti, Dios, nos permiten conocerte y amarte más, nos impulsan a compartir tu mensaje de salvación, Señor. Gracias por cada persona que se conecta hoy, que ha destinado este tiempo para seguir aprendiendo acerca de ti. Gracias por el profesor Luis. Bendícelo, Señor. Gracias por todo el trabajo que hace para ti, para tu gloria. Y bendigo también al equipo del campus bíblico que trabaja fuertemente para generar estos espacios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como ya les dije, hoy tenemos a nuestro profesor Luis Garavito, tal vez ya algunos de ustedes lo conozcan. Él es de nacionalidad guatemalteco, es consultor para traducciones de la Sociedad Bíblica de Guatemala, especialista en hebreo bíblico y ha trabajado en el proyecto de lenguas de señas de Guatemala y en 6 proyectos de idiomas indígenas. Es docente del Diplomado de Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica de Guatemala desde 2012. Es docente de las licenciaturas y maestrías de la Universidad Panamericana desde el 2005. Es docente en el World Vision Seminary en cursos presenciales y virtuales desde el 2013 y además es conferencista y consultor independiente. Entonces, bienvenido, profesor Luis. Estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí. Gracias, Angie. Bendiciones a todos los hermanos y también muy contento de poder estar compartiendo juntos y aprendiendo juntos. Bendiciones. Muy bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches con todos. Les saluda Leticia Vicente. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en esta clase demostrativa es el idioma de la salvación. Quiero comunicarles que este curso de hebreo ha sido un curso muy solicitado por los estudiantes, así que con todo gusto las sociedades bíblicas lo ha preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Voy a dar pase al profesor Luis Garavito para que inicie esta clase demostrativa. Adelante. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Quiero animarles a que puedan escribir sus preguntas y comentarios en el chat y al finalizar, hoy pues no tenemos tanto tiempo para extendernos en algunos temas, pero al finalizar vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las inquietudes que aparezcan ahí en los comentarios del chat para hacer preguntas o comentarios en relación a esta temática. Y si no nos da tiempo hoy de contestarla, pues durante el curso que estemos realizando ya, que inicia ya el 3 de septiembre, vamos a poder pues solventar y aclarar algunas dudas que aparezcan. Yo voy a compartir mi pantalla para que esto nos guíe en la presentación que tenemos esta noche. Y quiero iniciar con este tema porque el tema del hebreo siempre resulta ser un tema que para algunos hermanos es casi como un misterio, como una cosa así un poco... pueden haber extremos, ¿no? De algo que no se toca, de algo que eso de plano ya no vale la pena trabajarlo, y en el otro extremo es algo como demasiado mítico, como demasiado, incluso hasta santo, y algunas personas tienen algunas ideas ahí un poco raras del hebreo bíblico particularmente. Entonces vale la pena que nos preguntemos cuál es el idioma de la salvación, cuál es el idioma en el que nosotros debemos de esforzarnos para el proceso en el que estamos metidos del tema de la salvación. Hoy pues no es una clase teológica para hablar de la salvación propiamente y de la soteriología, sino que es una clase que va enfocada al tema de los idiomas bíblicos particularmente. Entonces tenemos que iniciar preguntándonos, ¿qué idioma habla Dios? ¿Cuál es el idioma que habla Dios?
Aquí hay una pregunta, esa es una pregunta que tiene así como una trampa, ¿no? Como una cosita ahí escondida, porque estamos asumiendo que que Dios habla. Y en realidad tenemos que preguntarnos si que Dios habla, así como nosotros hablamos. El fenómeno del habla es un fenómeno propiamente humano que incluye situaciones mecánicas de abrir, cerrar la boca, situaciones físicas con el tema de las cuerdas bucales, fisiológicas, la formación de las cuerdas bucales, por qué los hombres tenemos un timbre de voz, por qué las mujeres tienen otro timbre de voz. Luego está el tema de la lengua, los idiomas y otra serie de cosas que es lo que vamos a platicar hoy aquí. Entonces hay que decir que no es que Dios tenga un idioma particularmente, sino que Dios habla el idioma de nuestro corazón. Y estas ideas es algo que a mí me ha gustado mucho, que yo he encontrado que se repiten en diferentes foros y actividades de de las sociedades bíblicas. Dios habla el idioma de nuestro corazón, del corazón. El que hablemos no tiene un idioma en particular. Y algo interesante que hay que decir aquí, y es que en relación a nuestro Dios no hay palabras mágicas, no hay fórmulas mágicas, no hay conjuros o cosas que si yo las digo determinadas palabras, pues ahí sí Dios me va a contestar y entonces sí mis oraciones van a llegar así, pero inmediatamente y de forma directa hacia el cielo. No, Dios habla el idioma de nuestro corazón y en un sentido general diríamos que Dios habla todos los idiomas, aunque hay que declarar que Dios no necesita hablar, Él es Dios, no es como nosotros, pero en esa comunicación directa pues se comunica en nuestro idioma. Imagínense que Dios nos hablara a nosotros en un idioma que no es el nuestro, que Dios decidiera hablarnos en, no sé, bueno, algunos de nosotros tal vez hablamos esos idiomas, pero digamos que Dios decidiera hablarnos en, no se me ocurre un idioma ahorita, así que no sé, en alguna variante del chino, o que nos hablara el Señor en un idioma de los que hablan en las islas remotas en Papúa Nueva Guinea, una cosa así, ¿verdad? Entonces tendríamos conflicto nosotros los latinoamericanos de poder entender la voluntad de Dios. Dios habla el idioma de nuestro corazón. Y ahí hay una cosa interesante, porque Dios se comunica con todas las personas, incluso con aquellas que no tienen una posibilidad de hablar o de escuchar, así como lo hacemos todos nosotros. En ese sentido, vale la pena que nos preguntemos, y hoy no tenemos el tiempo para ahondar en cada una de estas líneas, pero vale la pena que nos preguntemos en qué idioma se comunicaba Dios con Adán, por ejemplo, ¿verdad? En el huerto del Edén vemos que hay una comunicación entre Dios y Adán, vemos que hay una comunicación entre Dios y Noé, haciendo un salto ahí de muchos años, vemos que hay una comunicación también entre Dios y Abraham, con Moisés hay una comunicación con David, con Daniel en otro contexto geográfico en Babilonia, con Jesús mismo con su gente y así. El idioma en el que se comunican, por ejemplo, en la visión de Saulo, cuando va camino a Damasco y se encuentra con el Señor y a partir de ahí resulta el llamado ministerial de Saulo. O los idiomas de las iglesias del primer siglo, yo solo puse aquí Corinto, pero ¿qué idioma hablaban los hermanos en la región de Galacia, en el Ponto, como dice Pedro, en Capadocia, en Macedonia? Los hermanos que hablaban en aquella isla, que olvido el nombre ahora, que mordió a la serpiente al apóstol Pablo. Bueno, y así, en cada región. Lo que debemos concluir entonces es que todas esas personas vivieron en épocas y en lugares diferentes también, y entonces hablaron idiomas diferentes. Dios tiene la posibilidad de comunicarse con cada persona, independientemente de su etnia, independientemente de su idioma. Y no hay, y aquí hay que hacer una conclusión, no hay un idioma en particular por medio del cual nosotros nos tengamos que comunicar con Dios, porque esa es una de las consideraciones que algunas personas tienen en relación al hebreo. Yo lo he escuchado en algunas clases, en algunos grupos, que están pensando en que van a aprender hebreo para que sus oraciones como que tuvieran más efectividad y más potencia. Hay que decir que el estudio del hebreo es para entender el texto, para poder escudriñar las entrañas del texto bíblico, que por esos designios soberanos de Dios, Él quiso que esos textos estuvieran originalmente escritos en idiomas en particular, como el hebreo en el Antiguo Testamento, el arameo también en el Antiguo Testamento, un poquito, y el griego en el Nuevo Testamento. Y a nosotros nos toca hoy, 20 siglos después, bueno, 30 siglos después, un poco más,
estudiar textos que fueron escritos en un idioma que no es el nuestro. Y hay un proceso que se debe realizar para poder tener un mejor entendimiento. De eso precisamente trata el curso que nos estamos proponiendo, acercarnos al texto de esa manera. Y en general tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es la Biblia? Y ahí podemos dar muchas respuestas. Hace unos días, el día martes precisamente, estuvimos estudiando algunos de estos temas con un grupo estábamos en el Caribe de Guatemala. Yo vivo en Guatemala, y estábamos preguntándonos qué es la Biblia y dijimos muchas respuestas, y en general terminamos aterrizando en esta también, que es una de las propuestas que hace las sociedades bíblicas. Incluye algo aquí muy interesante. La Biblia es la palabra de Dios dada en las palabras de los hombres en la historia. Pero aquí hay dos elementos importantes: las palabras de Dios en palabras de los hombres. Y aquí otra vez estamos asumiendo una especie de idioma, una especie de código, una especie de medio por el cual se traslada un mensaje y que debe ser interpretado y descifrado por las personas a las que va dirigido ese mensaje. En nuestro caso, Dios ha decidido hablarnos a través de un idioma en particular, bueno, tres idiomas en particular, que es el hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Para que ese mensaje tenga sentido para nosotros, pues ese mensaje fue entregado a diferentes personas en un momento particular de la historia. Esa forma de entregar el mensaje incluye también un misterio, porque ya en el contexto general de la Biblia se habla de la inspiración de la Biblia. Y ese es un misterio, como Dios estuvo trabajando en la mente y en el corazón de los autores que escribieron la Biblia. Hay gente que dice, yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribieron hombres. Y pues sí, la respuesta es sí. La Biblia no la escribieron ángeles, ¿verdad? No la escribió Miguel o Gabriel o los arcángeles o los querubines o los cuatro seres vivientes allá en el reino de los cielos. No, la Biblia la escribieron personas falibles, mortales, llenas de temores, inseguridades, así como nosotros, que dice Santiago hablando de Elías, que era un hombre como nosotros, lleno de pasiones y cosas como nosotros. Y Dios decidió usar esas personas para que su palabra, su voluntad, su designio de salvación estuviera en palabras de los hombres. Y aquí hablamos de idiomas, hablamos de letras, de materiales, de tecnología y de cosas que los mismos hombres han inventado. La Biblia no descendió del cielo en tablas de oro, en un idioma extraordinario, no, en el idioma del tiempo de la gente, con el tipo de letra y la grafía del tiempo de la gente y los materiales que estaban siendo usados en ese momento de la historia. Por eso decimos que fue dada la palabra de Dios dada en la historia. Y eso es bien interesante porque también el texto bíblico tiene un periodo de redacción muy largo. Desde el inicio, vamos a decir que no se sabe con exactitud, desde la primera vez que alguien decidió poner por escrito ahí en algún lugar con alguna tecnología, la primera letra de lo que llegó a ser después un libro de la Biblia. No tenemos esa seguridad de saber cuál fue el libro de la Biblia que se escribió primero. Bueno, desde ahí hasta el día de hoy, Dios ha estado al cuidado de su palabra, haciéndola llegar siempre en palabras de los hombres. No son un lenguaje angelical, no es un mensaje secreto. Si algo ha tenido la Biblia a lo largo de la historia es que es un libro público, es un libro que ha estado al alcance de la gente y que ha estado a disposición de la gente. Precisamente algo de eso se tratan las traducciones, porque deben estar para que la gente lo pueda utilizar. Y eso es algo maravilloso. Fíjense, vamos a intentar leer, lo hemos hecho con algunos grupos, ¿no? Dos pasajes muy conocidos, el Salmo 100, verso 3, y luego vamos a intentar leer Juan 3:16. ¿Qué tal? Vamos a intentar hacerlo aquí en la pantalla. Ahí está el Salmo 100, verso 3. ¿Qué tal? Ahí está estos salmos, ¿verdad? Que aparecen aquí en el texto. Déjenme ver porque, bueno, hay una cosa aquí en esta. Muy bien. Bueno, ahí
tenemos alguna dificultad, ¿verdad? Vean, este es un texto, este es un corte del Códice de Leningrado que ya es más o menos del año 1000. Es decir, no es tan antiguo como otros. Como este ya está más legible, está más ordenadito, la caligrafía ya está pulidita. Bueno, pero tenemos un conflicto. ¿Qué tal Juan 3:16 en esta lectura del Nuevo Testamento? Bueno, igualmente tenemos alguna dificultad precisamente porque no son los idiomas y el tipo de letra que estamos acostumbrados nosotros a leer. Entonces concluimos que la Biblia no se escribió en español y que si hoy tenemos la Biblia en español, ha ocurrido un proceso de traducción. Y en ese proceso de traducción, todas las traducciones, hay varias como aforismos que se dicen, todos los procesos de traducción son mejorables, es decir, todas las traducciones son mejorables, todas las traducciones son perfectibles, se dice también, y de alguna manera todas las traducciones, pues sí, una máxima de las traducciones que se dice que algo se gana y algo se pierde en las traducciones. Hay otros que son más extremos que dicen traductor, traidor, pero ese es ya en el extremo de manipular y torcer todo el sentido de la traducción. El mundo siempre ha estado inmerso en las traducciones de diferente forma. En el libro de Esther, por ejemplo, el mandato del rey Asuero, vemos que hay traducciones. En Daniel vemos que hay traducciones. En los reyes anteriores, del caso de los faraones egipcios como Necao y otros, los reyes asirios, vemos que hay procesos de traducciones. Entonces vemos a lo largo de la historia bíblica, bueno, y eso dentro de la historia bíblica. Si salimos a la historia universal, vamos a encontrar que hay procesos de traducciones de diferente índole por todos lados. Y hoy nosotros igual estamos rodeados de traducciones. Compramos una medicina y el librito, la notita que viene dentro de la caja de la medicina está en varios idiomas. Compramos un teléfono móvil y ahí vienen, podemos ponerlo en varios idiomas y así las herramientas y todos los aparatos tecnológicos vienen en varios idiomas. Se traduce música, se traducen muchas cosas, libros se traducen. Alguien escribió un libro fabuloso allá y lo escribe, no sé, en ruso o lo escribe en alemán y luego el libro llega a Latinoamérica, pero ya llega en español. Alguien tomó un tiempo suficiente para poder traducir. Igual la palabra del Señor, ¿no? Entonces, vemos que hay un proceso siempre de traducción. Este es un pedacito, la primera parte de un salmo muy querido de nosotros, el Salmo 23, solo que está en hebreo. Entonces aquí podemos, como es un salmo muy conocido, podemos pues citarlo de memoria, pero vale la pena analizarlo porque hay unas lecciones importantes que uno puede como obtener. El estudio del hebreo bíblico no es para descubrir misterios o para sacar a luz cosas que han estado ahí, ¿cómo se dice? Que solamente van a ser como reveladas para algunos escogidos. No, el aprendizaje del hebreo es una herramienta y hay una palabra ahí un poco rara, si ustedes quieren, probablemente ya la han escuchado, es una herramienta exegética. Es una herramienta exegética el estudio del hebreo que nos va a servir para un mejor entendimiento de la escritura. Y voy a corregir esa última frase. Nos va a servir primero para una mejor lectura de la escritura y entonces si leemos de una mejor manera, entonces podemos tener un mejor entendimiento de la escritura. Fíjense lo que dice este texto. Bueno, hay una cosa aquí interesante y es que el hebreo hay que empezar a leerlo desde la derecha, es decir, el sentido desde la derecha de su pantalla y vamos a avanzar hacia la izquierda. Este versículo se lee Adonai Roi lo exar. Adonai Roi lo exar. Así suena en el hebreo este pasaje. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis del texto. Esta primera palabra que aparece aquí, que tiene 4 letras, es lo que se conoce como el tetragrama. El tetragrama. Ese es un nombre de Dios o el nombre, vamos a decir, sublime de Dios. En realidad no es ni siquiera un nombre como tal, sino que es como un título. De hecho, en los webinars que se dan en las sociedades bíblicas, se ha dado una conferencia que se llama Los Nombres de Dios. Ustedes pueden buscar ahí entre los webinars de las sociedades bíblicas y se habla con un poco más de detenimiento acerca de este tetragrama. En realidad, lo que se hace al leer el texto y encontramos el tetragrama,
la mayoría de veces se sustituye por la palabra Adonai. Es lo que vamos a sustituir por la palabra Adonai. Y entonces tenemos Adonai, es decir, aquí en hebreo en realidad así literalmente no dice Adonai, es el tetragrama, no se lee esa palabra. De hecho, yo intencionalmente quito las vocales, que son estos puntitos que están arriba y abajo, y estas rayitas están funcionando como vocales. Y estos signos que están aquí en el renglón son las consonantes. Entonces, en el tetragrama, cuando yo estoy escribiendo, pues quito las vocales. De hecho, hay un momento donde el estudiante de hebreo deja de necesitar las vocales. Van a ser una ayuda de lectura durante un tiempo y con la experiencia, la práctica, se va necesitando cada vez menos de las vocales. Entonces, este es el tetragrama, se sustituye, y esta palabra es interesante porque incluye una parte que implica la pertenencia. Eso se dice que es el sustantivo es roé de esta parte de la palabra. Hasta aquí falta una letra aquí que se sustituyó por este otro elemento que en los idiomas se llaman sufijos. Por ejemplo, nosotros en español tenemos los sufijos de masculino y femenino. Cuando hablamos de géneros en gramaticales, decimos ni, hasta la ñ, por ejemplo, llega a la raíz, y luego la o, que es de género, el sufijo de género masculino, o ponemos una a, que es el de género femenino, niño, niña, niñito, niños, y así, esos sufijos que van al final. Nosotros estamos leyendo de derecha a izquierda. Este es un sufijo hebreo que implica la pertenencia. Se puede la pertenencia o referir a la primera persona en singular. Por eso el sustantivo aquí es pastor, roé. Entonces el Señor o Adonai es mi pastor. Y fíjense que aquí hay una cosa interesante que vamos a ver después. Bueno, vamos palabra por palabra. Aquí es roí, que sería mi pastor. La siguiente palabra es una preposición de negación. Y fíjense, yo agregué aquí de negación absoluta, lo. Es un no mucho más fuerte que se da en el hebreo. El hebreo tiene, hay varias formas de hacer la negación, pero este es una negación absoluta, lo, ¿verdad? Ya tienen en mente ustedes más o menos de lo que dice el Salmo 23:1. Y la última palabra es un verbo, exar es un verbo, pero aquí hay un lenguaje para el análisis de los verbos. Recuerden que el estudio del hebreo, el abordaje no es un abordaje místico, no es un abordaje cabalístico, esotérico, sino que es un abordaje eminentemente gramatical. La intención es leer el texto hebreo. Entonces el análisis va siendo siempre gramatical. El lenguaje sería, el análisis sería un verbo cal imperfecto de primera persona singular. Es el análisis del verbo. Ahora, implica algunas cosas como, ¿qué es un verbo cal en hebreo? ¿Y qué es un verbo cal imperfecto en hebreo? De eso se trata el análisis de los textos y de las lecturas hebreas. Cada una de las estructuras y de las formas que los verbos van teniendo le van dando una caracterización a las expresiones. Hoy, pues, no es propiamente una clase de los verbos hebreos, entonces no nos vamos a detener tanto en esos detalles. La primera letra, la primera parte de la palabra es lo que nos dice que es un verbo en imperfecto, y esto es bien interesante, el imperfecto hebreo, ahora vamos a hablar de él un poco, y nos dice también que es primera persona singular. Recuerda, ese es algo que se refiere a mí, ¿no? Y el verbo es esta parte, que es el verbo hazar. Y el verbo hazar tiene una implicación bien interesante, ¿no? Y aquí hay una definición. Yo hice un corte de esta imagen de un ¿qué es? Léxico, un léxico hebreo. El verbo hazar puede ser faltar, se puede traducir como no haber, como necesitar, carecer, echar de menos, echar en falta, tener o pasar necesidad, disminuir y así. Pues todas esas formas son correctas de traducir el verbo hazar, ¿no? Que se pueden hacer. Por eso es que hay otra cosa del imperfecto. El imperfecto hebreo se puede traducir como futuro y se puede traducir como presente.
el imperfecto hebreo. Hay unas caracterizaciones ahí que apuntan a cómo definir si es futuro o presente los verbos hebreos. El caso de los verbos hebreos es bien interesante. Y en el curso pues hay un par de clases dedicadas al estudio del verbo hebreo, al estudio básico del verbo hebreo. Vean todas las posibles traducciones de esa frase. Bueno, yo no puse aquí, solo puse 13, ¿verdad? Pero hay muchas más versiones. Y noten las variantes que tienen las traducciones. Yo no puse las versiones bíblicas, todas estas son versiones bíblicas que estuve buscando ahí en internet. La primera dice, el Señor es mi pastor, nada, y noten que está en presente, nada me falta. No es nada me faltará, sino nada me falta. Luego cambian, en lugar del Señor, traducen Adonai, o bueno, no traducen, aquí solo lo ponen, ¿verdad? Adonai es mi pastor, nada me falta. La variante es la forma en referirse al Señor. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Noten que todo lo demás es igual, solo hay una pequeña variante por el manejo del tetragrama. Y la versión del 60, ¿verdad? Reina Valera 60, Jehová es mi pastor, nada, y ahora el verbo está en futuro. El verbo está en futuro. Esa forma que estamos hablando de imperfecto permite las traducciones en presente y traducciones en futuro también. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no desfalleceré, que es una forma también que permite el verbo hazar que estábamos viendo. No es estrictamente solo faltar o carecer, sino que también permite esta traducción. Y diríamos, esta es una traducción correcta, aunque nos saca un poco de la traducción tradicional, digamos, del Salmo 23, verso 1. Y esta es una forma también como muy poética, a mí me gusta y es válida también. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta, ¿no? Una referencia. Y el resto del Salmo va en esa tónica de dirigirse al Señor directamente. Luego las versiones en inglés que dicen el Señor es mi pastor. Y bien interesante porque esta última frase, I shall not want, que es no desearé, ¿verdad? Podría ser muy, muy literal, no desearé, ¿verdad? No es faltar el verbo que usan aquí en inglés, to want, sino que es desear o necesitar, podría ser. Y aquí la forma en inglés del numeral 7, tú Señor eres mi pastor, y luego dice, no tendré o no estaré en necesidad, podría ser una traducción, o nunca estaré en necesidad, o nunca, sí, nunca estaré en necesidad, puede ser la traducción de esta número 9. El Señor, y este es bien interesante, ruleth me, que es como el Señor me gobierna, ¿no? Y aquí están interpretando, esta traducción no es tan literal, el pastor, lo que hace el pastor, y entonces dice el Señor es como que me gobierna, ruleth me, me domina, y yo no deseo nada, o no desearé nada. I shall want nothing, que es no desearé nada. Ahí... bueno, el Señor es mi pastor, no tengo necesidad de nada o nada necesitaré, podría ser una cosa. Y luego la versión en latín de la Vulgata, que va en el sentido de también de no voy a necesitar nada. Y la versión de la Septuaginta en griego, que lo que menciona la Septuaginta en griego es también de nada voy a necesitar o querer, nada necesitar o querer. Todo eso lo permite. A mí me gusta pensar en el Salmo 23.1, teniendo en mente el manejo del hebreo de esta manera. Señor, tú eres mi pastor. ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo querer si tú eres mi pastor? Sentirnos como completos en él, de una manera más devocional. ¿Ok? Esas son algunas de las, vamos a decir, giros que va tomando el texto a partir del entendimiento del hebreo. Algo importante cuando estudiamos hebreo es que nos damos cuenta de las posibilidades de traducción que hay. Por lo regular, nosotros los evangélicos, yo soy evangélico desde niño y crecí con la Reina Valera 1960 y durante mucho tiempo la Reina Valera 60 fue la única Biblia en nuestra vida.
Y en algún momento nos dimos cuenta que habían otras Biblias en el mundo y que estaban por ahí muy cercanas y empezamos a tener contacto con ella. Y cuando empezamos a leer otras Biblias empiezan algunas crisis. Y entonces a veces pensamos que son Biblias que que tienen errores de traducción, o que son Biblias diabólicas o satánicas, o que son Biblias que, no sé, del anticristo, o erróneas o heréticas. Y debemos ir con cuidado, porque regularmente esos juicios los hacemos sin tener la seguridad de lo que está pasando. Yo lo he dicho con muchísima pena, y es que no podemos nosotros calificar una determinada traducción si no somos expertos en el idioma al que se está analizando. Y muchas veces nuestra opinión está sesgada pues, o prejuiciada por la opinión de otras personas. Y lo mejor es que de nuestra propia cuenta, como lo que estamos proponiéndonos, aprender el hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, para que de manera directa, en algunas de las introducciones y las presentaciones de los cursos, en el sílabo, por ahí en alguna frase dice propiciar un encuentro directo entre el estudiante y el texto, sin intermediarios, ¿no? Que usted tome el texto y que tengamos la capacidad de poder leerlo y analizarlo, el texto, y comparar las traducciones que se han hecho, no para calificar o descalificar, sino precisamente para evaluar y enriquecer nuestro entendimiento del texto. Este es otro pasaje, un pasaje bien interesante de Génesis 31, 26. Aquí están las traducciones, las traducciones literales del pasaje. En hebreo dice: Vayomer Labán le Jacob me asita vetichnov et levavi. Es esa frase, y las traducciones están aquí muy literales. Y dijo Labán a Jacob, todo esto es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Robaste mi corazón? Le dice Labán a Jacob. ¿Robaste mi corazón? En otras versiones ponen ¿por qué? Bueno, otra traducción podría ser ¿por qué hiciste esto que robaste mi corazón? Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿Jacob le robó el corazón a Labán? ¿Qué pueden concluir ustedes si traducimos de esa manera, que Jacob le robó el corazón a Labán? En Latinoamérica, ¿qué entendemos cuando se dice que alguien le robó el corazón a otra persona? Bueno, seguramente el entendimiento va en el sentido de que se enamoró de esa persona, quedó cautivo, una cosa así, porque me robó el corazón, ¿verdad? Hasta hay una canción cristiana por ahí de me robaste el corazón, ¿verdad? Pero el entendimiento es de que es una cosa como sentimental, como de amores, un tema así. Pero en realidad eso es lo que le está diciendo Labán a Jacob. No, ¿verdad? Y esta expresión entonces en hebreo, y aquí es estamos entrando a otro tema, es una expresión idiomática. Me voy a atrever a decir, porque obviamente yo no conozco todas las culturas y no conozco todos los idiomas, pero haciendo una generalización debido a una muestra, de aquí un lenguaje un tanto estadístico, digamos, vamos a tomar una muestra de algunos idiomas y todos podemos hacer generalizaciones. Todos los idiomas tienen expresiones idiomáticas. Estoy seguro que en sus países, en su región donde viven, en su ciudad, hay alguna expresión idiomática. Yo puse aquí algunas que son así como muy universales en Latinoamérica, en español, ¿verdad? Poner el grito en el cielo. ¿La han oído? Puso el grito en el cielo, ¿no? Eso es como quejarse, como presentar una denuncia, una queja, hacer un escándalo por algo que pasó, poner el grito en el cielo. Otra expresión que se utiliza es como anillo al dedo. Eso es algo justo. Mire, como anillo al dedo, algo muy apropiado. Son dichos que obviamente el entendimiento no es literal, sino que tienen un significado detrás de eso. Y si se tradujeran a otro idioma, pues ya no da el sentido. Si nosotros traducimos aquí en Génesis 31, 26 que Jacob le robó el corazón a Labán, pues eso podría dar pie a otras interpretaciones que seguramente serían erróneas, ¿no? Si traducimos literal, entonces debemos entender de qué se trata esa expresión idiomática. Por ejemplo, esta otra de dar en el clavo, ¿verdad? Dio en el clavo, mira, dio en el clavo, justo en el clavo. Y pueden haber algunas variantes, pero dar en el clavo.
Eso es de alguien está martillando realmente y dio en un clavo, a eso nos referimos. No, nos estamos refiriendo a otra cosa, pero usamos esta expresión. O echar un ojo, ¿verdad? Mira, anda, echa un ojo ahí, ¿verdad? Le voy a ir a echar un ojo, ¿verdad? A tal cosa. Y pueden haber variantes ahí en los pueblos. Estas son como, a mí se me hacen como muy generales y en cada país pueden haber algunas muy propias. Por ejemplo, estoy seguro que esta no les va a hacer sentido, pero aquí en Guatemala, en algunas regiones, se dice que la necesidad tiene cara de chucho. A mí me da mucha risa esa frase, ¿verdad? La necesidad tiene cara de chucho. Bueno, la palabra chucho en diferentes regiones tiene diferente sentido. Aquí en Guatemala, chucho es un perro, un chucho, ¿verdad? Es un perro. Entonces la necesidad tiene cara de perro. Podría ser el dicho un poco más internacional, ¿no? Y así, ¿verdad? También se usa una aquí en Guatemala que sospecho que no es muy conocida, ser llamarada de tusas, ¿verdad? Es pura llamarada de tusas, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es una tusa? Habría que entender. Son expresiones idiomáticas que tienen un significado más allá de las palabras literales que se están diciendo. Entonces, en cada país hay una. Y esta de Génesis, lo que en realidad Jacob le está diciendo a Labán, robar el corazón en ese contexto es engañar. Por eso Jacob confronta a Labán y lo que le dice es, ¿por qué me engañaste? Es lo que le está diciendo. Pero noten que en hebreo no dice engañar. La frase hebrea no dice engañar, sino dice robar el corazón. Pero no podemos traducir robar el corazón. Podríamos ponerlo en una nota como traducción literal, pero el sentido del texto no es del tema de robar el corazón. Y así hay muchas otras expresiones de esa manera. Y aquí quiero invitarlos a que puedan buscar también otro webinar que se llama Pasajes de difícil traducción en el Antiguo Testamento. Y ahí se mencionan algunos casos como estos. Entonces, al momento de traducir, bueno, ya tenemos que tener un entendimiento mejor de los idiomas y para traducir en ocasiones vamos a tener que interpretar a partir de formas lingüísticas. Eso implica no solo el conocimiento del idioma, sino que implica también el conocimiento de los aspectos lingüísticos, idiomáticos del idioma, en este caso del hebreo, los aspectos culturales del pueblo de Israel al que pertenece el idioma, y las costumbres que están detrás de una expresión, como les decía yo. Voy a decir otra expresión que se usa aquí en Guatemala, ¿no? Que incluye un elemento un asunto muy cultural. Se dice, bueno, entre menos burros, más olotes, ¿verdad? Los chapines que están aquí en la sala sabrán a qué se refiere esa expresión, ¿verdad? Entre menos burros, más olotes. Pero eso de olote, eso nos saca porque es una expresión muy propia del lugar, ¿no? Entonces, cuando en una frase idiomática se incluye una palabra que se refiere a algo muy propio del lugar, entonces eso ya requiere una explicación, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos mexicanos dicen el que tiene, no lo recuerdo exactamente, pero es algo así como el que tiene más garganta traga más pinole, ¿verdad? Entonces, el pinole es algo muy propio ahí de México también, en algunas regiones, y así. Entonces incluye cosas que tienen que ver con la religión, con los ritos, las creencias, que están presentes en el texto y que va a ser necesario conocerlas de una mejor manera para hacer una traducción adecuada. ¿Qué tal esta traducción? ¿Qué les parece? Fíjense qué interesante, porque esta también es palabra de Dios, solo que en una variante del mandarín, ¿verdad? Es palabra de Dios, ¿verdad? Esta es palabra de Dios, solo que en otro idioma, en otra traducción. ¿Y qué tal? Para nosotros, tal vez ahí es probable que en la sala esté alguien que pueda leer estos signos. Yo definitivamente no, solo tomé unos ejemplos para que los veamos, que estamos así, cero, ¿verdad? Apenas reconocemos los números de los versículos que están por ahí entre los renglones. Este es algo de un árabe. No es nuestro idioma, pero esta también es palabra de Dios. Solo que también desde el hebreo a otro idioma, que no es el nuestro, ¿no? Y esta, igual, ¿verdad? Este es algo si recuerdo bien, es algo del tailandés, del Pacífico, ¿verdad? El Pacífico asiático o Asia-Pacífico, que es también palabra de Dios, solo que en otros signos.
Y esta es de un idioma maya aquí en Guatemala, que se llama cachical. No, perdón, este es quechí. Quiero ver, es quechí. Este es algo del quechí de aquí de Guatemala. Que son otros idiomas, fíjense qué interesante porque este es más cercano a nosotros, se usan los mismos signos, los mismos trazos en la traducción, pero se forman palabras que nosotros podríamos intentar leer, porque las pronunciaciones son bien interesantes. El uso de la glotal, por ejemplo, como se conoce, o el saltillo, implica una traducción muy profunda, muy gutural, y también el uso de la X es bien interesante porque nunca se lee como X, sino se lee como ese sonido SH aquí por ejemplo, aquí dice Kishke, ¿verdad? No es Kix, sino Kishke, esa lectura en cuanto a la pronunciación. Y eso también es palabra del Señor. Entonces, ahora, el tema de las traducciones ha sido algo siempre necesario, desde los textos originales, o más bien desde los textos en idiomas originales a diferentes idiomas. Y yo quiero comentarles de esta persona que se llama Cameron Townsend. Algunos habrán oído de él, es el fundador del Instituto Lingüístico de Verano, y está aquí con un grupo de indígenas guatemaltecos. Esta foto tiene que ser 1920 y algo, por ahí entre los 20 y los 30 de Cameron Townsend. Vino a Guatemala por un tema de misiones cortas, a repartir Biblias en español en el interior del país, y se dio cuenta que en el interior del país casi nadie hablaba español. O el bilingüismo ahora ha crecido en Guatemala, pero casi nadie hablaba español. Y hay una anécdota que se cuenta de una persona que le dice: si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y eso le dio vuelta al corazón de Cameron, y decidió pues dedicarse a traducir la Biblia al idioma inicialmente de la gente de aquí de Guatemala, pero eso se convirtió en un trabajo extraordinario alrededor del mundo hasta el día de hoy, del Instituto Lingüístico de Verano, haciendo traducciones. Y me gustó mucho esta frase que encontré por aquí, que tiene que ver también con el tema de traducciones. La Biblia en el idioma del pueblo es el mejor misionero de todos, porque nunca se enferma, nunca toma licencia y nunca suena como un extranjero. Siempre. Entonces, el tema de la escritura. Por eso, el esfuerzo de la traducción, y nosotros que ya tenemos Biblias, por ejemplo, estamos aquí, el curso se va a dar en español, entonces que el español es nuestro idioma nativo, pues tenemos la ventaja de tener muchos recursos en nuestro idioma materno. Y la idea del curso es reforzar nuestro entendimiento del texto, y que podamos ver otras posibilidades del texto. Algunos tienen la idea de que voy a estudiar hebreo para demostrar que las traducciones están equivocadas. Entonces, al final siempre hay como los que llevan esa intención siempre va como una decepción, porque todas las traducciones, por lo menos las que se han publicado desde las sociedades bíblicas, son buenas traducciones. Y por supuesto, y repito las palabras con las que inicié la clase de hoy, es que todas las traducciones también pueden ser mejoradas. Y voy a hacer un poco más enfático. Todas las traducciones necesitan ser mejoradas. De aquí a un tiempo, cuando pase el tiempo, las traducciones bíblicas se revisan, se actualizan y se mejoran. Hay algunas versiones bíblicas que se llaman anotada y ampliada, ¿verdad? Revisada, texto revisado, revisión. Por eso se dice Reina Valera revisión, y se pone un número o algo más para saber a qué revisión pertenece, porque todas las traducciones, todas, si alguien sale de repente a decir, miren, esta es la última revisión, aquí ya no hay nada más, esto es ya lo único, perfecto, lo último, ¿verdad? Y ya no se puede mejorar más, a esa hay que tenerle más miedo, ¿verdad? Y hay que revisarla con mucho más cuidado, porque absolutamente todas las traducciones pueden mejorarse. Entonces, y aquí incluso va a haber necesidad de presentar otros formatos del texto, por ejemplo, formatos en audio, formatos en video. Estos ya otras vertientes que se hacen en las traducciones. Los textos en braille, por ejemplo, para personas que no pueden ver.
las traducciones que se hacen a lengua de señas. Uno de los principales desafíos que personalmente tuve en algún momento fue dar el curso de hebreo, y dentro del curso de hebreo habían personas sordas que estaban auxiliadas con un intérprete. Entonces fue un desafío muy interesante y fue un aprendizaje también muy grande para mí, con el tema de cómo enseñar el hebreo a personas que tienen una discapacidad auditiva. Fue muy interesante también, muy enriquecedor, el desafío de ese estudio, ¿no? Bien, vamos a ver cómo estamos del tiempo, porque yo quiero ver cómo estamos del tiempo. Leti, ¿cuánto me queda para compartir o ya estoy en el límite? No, tienes todavía unos minutos. Ok, bueno, quiero ver antes de avanzar, voy a dejar de compartir aquí un momento para revisar el chat y ver algunas de las preguntas que hay, comentarios. Bueno, hay muchas, ¿verdad? No nos va a dar tiempo, ya estoy viendo que no nos va a dar tiempo de poderlas contestar todas. Bien, entonces lo que vamos a revisar es, vamos a avanzar un poco y luego ya nos vamos a detener. Em, Fíjense, déjenme compartir aquí porque yo dejé de compartir un momento. Para el estudio del hebreo bíblico hay que apoyarse en algunos materiales y finalmente se convierte en un estudio, pues voy a usar una palabra que no con el propósito de desalentar, pero sí con el propósito de clarificar. Conforme uno va avanzando, va adquiriendo destrezas y habilidades, pero se necesita hacer uso de muchos recursos. Y hay una conclusión a la que yo he llegado. El buen estudiante de hebreo termina sintiendo la necesidad de aprender griego. Y el buen estudiante de griego termina con la necesidad de aprender hebreo. Siempre va a haber una fortaleza en nosotros. Yo, pues, obviamente, entre esos dos idiomas, mi fortaleza es más el hebreo, aunque he estudiado, incluso me ha tocado en algunas veces dar algunos cursos introductorios y básicos de griego, pero principalmente mi especialización ha sido en el hebreo. Pero no se puede estudiar un solo idioma de manera aislado. Y estas son algunas de las herramientas que vamos a utilizar, por ejemplo, la Biblia hebraica, esta Biblia hebraica, que es la más común. Luego está la Biblia hebraica quinta, se llama, que también durante el avance de los cursos vamos a tener como algún contacto con ella. Y luego las partes del griego, perdón, del Nuevo Testamento y el griego del Antiguo Testamento en la Septuaginta, que es esta otra versión. Hoy en la lectura del Salmo 23 vimos algo de la Vulgata, el Salmo 23:1 de la Vulgata, y los materiales de los rollos del Mar Muerto, que terminan siendo una forma de consulta para las otras lecturas que se dan en una disciplina que se conoce como la crítica textual. Todo eso que todas estas lecturas aparecen en las versiones bíblicas. Por ejemplo, aquí hay un cuadro del recorrido de la Reina Valera. Desde la primera Reina Valera de 1569, ahora en septiembre se conmemora la presentación de la Biblia de Casiodoro de Reina, que se conoce como la Biblia del Oso, que se presentó en Basilea un 28 de septiembre de 1569. Entonces, por eso es que en septiembre en la mayoría de países en Latinoamérica se celebra el mes de la Biblia. Y luego esa la revisa Cipriano de Valera en el 1602, unos 30 y algo de años después, la revisa Cipriano de Valera. ¿En qué consistió la revisión? Ok. Y aquí la importancia de los idiomas, porque lo que hizo Cipriano de Valera fue revisar que la traducción de Casiodoro estuviera bien, revisar las estructuras gramaticales, hizo una revisión profunda.
Fíjense que bien interesante porque el trabajo de la traducción propiamente de la Biblia del Oso se dice que a Casiodoro de Reina le llevó 12 años y la revisión de Cipriano de Valera le llevó cerca de 30 años, esa revisión, ¿no? Recuerden que antes no había tecnología y se tenía que hacer con muchas cosas. Entonces, el trabajo del tema de los idiomas. Y luego, las siguientes revisiones del texto. ¿Por qué nos va a servir el hebreo a nosotros si ya están hechas estas revisiones en español y ha habido tanto trabajo? Bueno, siempre estas revisiones, en ninguna Biblia va a ser posible que se pueda poner toda la riqueza que una frase en hebreo o en griego existe. En múltiples ocasiones o en muchas ocasiones, los traductores tienen que decidir entre dos o tres buenas posibilidades y no se pueden poner las dos o las tres en el texto, sino que se debe poner una, la que haga más sentido al contexto o al equipo de traducción que están haciendo. Y muchas veces nos la ponen, las otras opciones nos ponen en las notas al pie de una página o en una Biblia de estudio, nos las ponen en una nota exegética o una cosa como esa. Y en otro caso, las Biblias que no traen notas no tienen esas otras lecturas. Pero si yo sé hebreo, puedo acercarme al texto de mi interés y puedo estudiarlo desde el hebreo comparando con el texto que tengo en español o los otros textos en español. Y entonces puedo tener un mejor entendimiento del pasaje, por un lado. Por otro lado, también puedo constatar de primera mano las variantes que hay entre una Biblia y otra. Puede ser que yo esté acostumbrado a leer, no sé, la Biblia Dios habla hoy y luego leo la Reina Valera contemporánea y entonces encuentro que hay diferencias y a veces las diferencias son muy grandes, muy marcadas. Y la primera sensación que voy a sentir podría ser alarma, inseguridad, podría una sensación, una ansiedad ahí, porque no encuentro cómo conciliar las posibles lecturas. Pero si soy un estudiante de hebreo o de griego, para el caso del Nuevo Testamento, voy a tener las herramientas apropiadas para poder acercarme al texto, digamos, ir un poco más allá y entonces evaluar desde el hebreo cuál es la razón de esas variantes que van a aparecer ahí en el texto. Ahora aquí me estoy acercando ya al final con el tema del cuidado divino que el Señor ha tenido, ¿no? A través del tiempo, desde las primeras veces que los textos se escribieron, luego las copias, las revisiones que se han hecho para determinar una copia, vamos a decir, un texto oficial, hasta las traducciones y el futuro, hacia el futuro que venga para el texto bíblico. Mientras haya iglesia habrá Biblia y mientras haya Biblia habrá necesidad del estudio de la Biblia y eso implica básicamente el estudio de los idiomas de la Biblia. Yo quiero decir algo y lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado. Voy a dejar de compartir aquí ahora. Me han preguntado, hermano, pero ¿es así absolutamente indispensable que yo aprenda hebreo y griego para entender la Biblia? La respuesta es no. No es necesario porque nos damos cuenta que la mayoría de cristianos pues no es indispensable en ese sentido, no van a aprender nunca hebreo o griego. Ahora, pero si yo quiero tener, insisto, una mejor lectura y quiero estudiar de una manera más profunda el texto bíblico, voy a necesitar las herramientas de los idiomas originales. Y entonces, si no tengo el conocimiento de los idiomas originales, en el estudio bíblico ya llevo una desventaja. Llevo una desventaja. Y aquí viene una cosa un poco más seria. Si nosotros hemos sido llamados al ministerio de la predicación y de la enseñanza, no tenemos opción. Tenemos que conocer de los idiomas originales. Tenemos que conocer del hebreo, tenemos que conocer del griego constantemente. Y no, sí, hermano, ya recibí un curso hace 20 años y ahí ya estuvo. No,
tenemos que estar constantemente preparándonos. El hermano Luis, felicitaciones, ya es especialista, ya llegó, ya no tiene nada más que aprender. No, una vez empezamos a estudiar, entramos a estas disciplinas, no hay forma que podamos salir y nunca es algo que nunca se termina. Siempre hay que aprender y siempre va a ir gente también delante de nosotros de la que uno puede aprender, aprender y aprender. Entonces hay que iniciar. Hay que iniciar y si usted está considerándolo muy seriamente, lo felicito para inscribirse en este curso como una manera inicial para aprender el texto y la propuesta de las sociedades bíblicas pues es también una propuesta consistente y no lo digo solo porque sea yo o vaya a ser yo el maestro, sino porque yo sé del trabajo que se hace desde los cursos que se proponen de la sociedad bíblica. No estamos jugando ni estamos haciendo algo, no sé qué calificativo usar, es algo serio, yo lo tomo con esa seriedad de lo que el tema tiene porque no estamos estudiando cualquier texto. Entonces, vamos a necesitar el conocimiento del hebreo bíblico para una mejor lectura del texto, para una lectura directa, un encuentro directo con el texto. Y obviamente eso requiere también de disciplina, de dedicación, pero es posible lograrlo. Es muy satisfactorio cuando uno puede acercarse al texto y empieza a encontrar las lecturas y todo empieza a tener sentido. Entonces vamos a ir en el curso que inicia el 3 de septiembre, vamos despacito. La propuesta siempre es desde cero en este curso inicial. Si usted tiene ya algún conocimiento del hebreo, inscríbase para reforzar lo que usted ya conoce. Si no conoce nada, no tenga temor, arrancamos desde cero, el presupuesto es de una persona que no tiene en absoluto ningún conocimiento del hebreo, y a los que ya tienen algún conocimiento pues les pedimos un poco de paciencia porque vamos de la manita ahí con los hermanos llevándolos paso a paso hasta cuando ya nos emparejamos todos, entonces ahí presionamos el acelerador y avanzamos un poco más, ¿verdad? Bueno, un abrazo para todos. No sé, tenemos tiempo para algunas preguntas porque yo estoy viendo aquí el chat, pero hay muchas preguntas y muchos comentarios. Leti, vamos a ver qué tal. Ok, muchas gracias, profesor Luis. Bueno, este ha sido una pequeña muestra de lo que ustedes van a recibir en este curso de hebreo bíblico. Permítanme compartirles el sílabo de este curso de hebreo que va a estar iniciando el martes 3 de septiembre. Se estudian todos los martes en la noche. Y el horario es, si estás en Centroamérica, el horario es de 6 a 8 de la noche. Si estás en Perú, Ecuador, Colombia, de 7 a 9. Si estás en Chile, es de 8 a 10. Y si estás en Uruguay y en Paraguay, el horario es de 9 a 11. Entonces, dependiendo del país en la cual te encuentres, será el horario. Este curso de hebreo es un curso que fue muy solicitado por muchas personas. Ya hemos llevado anteriormente un curso de hebreo bíblico y el grupo fue un grupo muy bonito, muy dinámico que empezó en nivel básico y siguió avanzando hasta los siguientes niveles. Este grupo, muy aparte del WhatsApp propiamente de coordinación del curso, ellos habían creado un grupo de práctica y se reunían todas las semanas a practicar, compartían recursos, se animaban. Y yo tengo como testimonio, y soy testigo de ello, que lo que se desea o el requisito que se desea para aprender un idioma bíblico es tener las ganas, el deseo de profundizar las escrituras. Es otra cosa cuando uno hace uso del idioma para poder conocer el significado de las palabras, las traducciones, es otra cosa. Este grupo, su tarea final ya en un nivel avanzado fue hacer su propia traducción. Ellos hicieron una traducción, como vamos a decir, como un lenguaje contemporáneo, más actual, y la otra tarea fue hacer una traducción o una transliteración como para niños. Y eso fue un desafío bonito porque uno de los mejores trabajos que presentó fue de una estudiante que nunca tuvo un acercamiento al hebreo, pero la motivación que tuvo fue tan
grande que le llevó a poder hacer esta traducción. Lo que se necesita es amor, perseverancia, ganas de aprender y ser pues muy, vamos a decir, responsables en practicar, porque hay que practicarlo constantemente. Entonces, este curso es un esfuerzo de las Sociedades Bíblicas Unidas. Nos hemos unido diferentes países para dar esta propuesta. El profesor Luis Garavito es un profesor que está inmerso en el campo de la traducción. O sea, no es neófito, sino más todo lo contrario. Tiene mucho conocimiento y aún así, como él mismo dice, él sigue aprendiendo. Y en su curso él va también brindando algunas herramientas, recursos y herramientas tecnológicas que según el avance le van a ir ayudando al estudiante. Este curso, como bien lo dijo el profesor, empieza desde nivel cero, desde el alefato o el alfabeto hebreo, los sonidos, los trazos, las vocales, las reglas de la puntuación, las sílabas, los verbos, los adjetivos, van a ir de la mano, ¿no? Hasta poder alcanzar toda la meta propuesta para el desarrollo de este hebreo bíblico nivel básico. Así que les invitamos a que ustedes puedan contactarse con las sociedades bíblicas de su país y pedir los informes, pidan los sílabos, pidan los costos. No lo damos públicamente porque se manejan diferentes monedas, ¿ya? Y no tenemos una moneda única, ¿no? Entonces, pueden solicitarle y les van a dar el costo en la moneda de su país. Quiero comunicarles que este diplomado también va de la mano con el uso de una plataforma campus bíblico. Y si el estudiante no puede conectarse en tiempo real, puede utilizar del campus, ingresar, ver las clases grabadas una tras otra vez, ver sus recursos, bajar sus hojas de prácticas, llenarlas, etc. Entonces, para poder conocer un poquito más del campus bíblico, voy a invitar a Mireya Tunarosa. Ella es de Sociedad Bíblica Colombiana y nos va a mostrar un poquito del campus para que todos los podamos conocer. Bienvenida, Mireya, adelante. Tu micrófono está cerrado. Buenas noches a todos. Hola Leti, un gusto saludarlos. Realmente para nosotros como Sociedad Bíblica siempre es un placer tener estas clases maestras y poderles contar un poquito de todo lo que hacemos, ¿no? De nuestro trabajo diariamente. Hoy queremos contarles que tenemos una plataforma digital, la tenemos en este momento en pantalla, y es una plataforma que acompaña el aprendizaje. Como lo mencionaba el profesor Garavito, pues requiere todo un proceso de acompañamiento, de estudio, y la herramienta les apoya muchísimo en eso. Es una herramienta que está basada en tener las clases sincrónicas, y cuando mencionamos sincrónico es porque el profesor está presente y hay una clase en donde hay sincronía, están los dos elementos, el estudiante y el profesor juntos. Aquí entran a la plataforma, se encuentran en el profesor en los horarios que Leticia nos mencionó, pero también tienen la comodidad y flexibilidad de poder tener las clases y repetirlas muchas veces. La clase requiere reaprenderse todo el tiempo, ¿no? Revisar el material, volver a escuchar al profesor, y eso es lo que les permite la plataforma. En la plataforma quedan grabadas las clases de manera sincrónica. Quiere decir que ya no está el profesor ahí, pero yo puedo repetir la clase las veces en la comodidad y flexibilidad del horario que yo tenga y del tiempo que quiera disponer para profundizar en las clases. Tienen muchos recursos de apoyo. El profesor nos mostraba ahorita muchos materiales y cosas que van a requerir, y la plataforma alberga esos contenidos y toda esa estructura para que puedan ingresar clase a clase, materia a materia, e ir haciendo todo el lineamiento. Igualmente, los profesores hacen un seguimiento. Tenemos un foro para los estudiantes en donde los estudiantes pueden dejar sus preguntas, y hay foros tanto cerrados que van preguntas directas al profesor o foros donde el profesor pone un tema y puede ser discutido por la clase. Es muy sencillo acceder. Aquí vemos, tenemos que tener un browser, un navegador como cualquier otro. Puede funcionar Chrome o cualquiera de los navegadores que utilice, y coloca principalcampusbiblico.com.
Aquí accede. Nosotros, cuando usted se matricula y se inscribe dentro del curso, un día antes de iniciar las clases, usted recibe un mail de bienvenida en donde se le coloca la clase, se le coloca el nombre de usuario y la password o la contraseña con la cual usted debe acceder a la clase. Una vez recibe ese material es porque usted ya está inscrito en la clase y usted puede acceder. Cuando accede a la plataforma va a encontrarse más o menos con algo como lo que estamos viendo en pantalla. Usted va a la casita y ve todas las materias a las cuales tiene digamos, derecho de acceder. Aquí estamos viendo el cronograma de las clases que vamos, de las diplomados que veremos. Estamos llegando aquí a este de hebreo bíblico y próximamente tendremos Biblia y apologética en octubre y noviembre. Pero queremos hablarles un poquito de este, que es muy sencillo. Solo para contactarlos, aquí aparecen todas las materias y cursos a los que tengan. Tengo el usuario y me permite verlas todas. Y en el curso de hebreo tendremos bíblico 1 y 2 y bíblico 3 y 4. Como decía el profesor Garavito, iniciarán la clase en el nivel 1, manito a manito, irán de la mano del profesor. Y cuando ustedes ya entran a la materia, acá ven pues los horarios que cada uno de ustedes tendrá en sus países y empiezan a ver todo lo que significará el sílabo. Este es un sílabo pues de uno muy similar al que van a ver, pero ustedes tendrán el suyo activado para ver materia, tarea, entregas y toda la responsabilidad que tienen. Cada bolita de esta significa un nivel y una tarea, una clase que tendrán y verán los contenidos, la clase grabada, tendrán material o recursos de acción y muchas actividades. Esta herramienta está dispuesta para que todos ustedes como estudiantes tengan un acompañamiento en su proceso de formación y que puedan ver y revisar, y voy a dejar de compartir por ahora para solo compartirles y decirles que los animamos a ser parte de este proyecto tan bonito de Campus Bíblico. Las Sociedades Bíblicas Unidas viene trabajando colaborativamente, todas las sociedades unidas, para poder brindarle muchos materiales y estudio diplomados a nuestros estudiantes para que profundicen de una manera muy asertiva y puedan entender mucho mejor, interactuar mejor con las escrituras. Así que los animamos a ser parte de este proyecto tan bonito. El profesor Garavito realmente es el mejor, así que los animamos a ser parte. Gracias, Leti. Muy bien, muchas gracias, Mireya. Nos están preguntando si también tenemos el curso de griego. Este año vamos a dar el curso de hebreo. Ajá, y bueno, Dios mediante el 2025 vamos a ver si vamos a aperturar el curso de griego. Muy bien, vamos a ir a un tiempo de preguntas. Pueden dejarnos en el chat. Ahí encuentran los links también para que ustedes puedan pedir informes e inscripciones. ¿Ok? Ok, Bien, acá hay una pregunta de Juan Peralta, ¿no? Ok, el diplomado, perdón, el curso en hebreo bíblico sí tiene costo. Les invitamos a que puedan escribirnos en los links que hemos compartido y le vamos a enviar información personalizada. Ok, sí, vamos a ver, aquí hay algunas preguntas que vamos a ir, pueden escribir y nosotros vamos a ir respondiéndolas. Ok, Hay un permítame un diplomado de momentito, por favor. interpretación bíblica o exégesis, es una de las preguntas, Leti. Ok, bien. Nosotros estamos por iniciar el 14, sábado 14 de septiembre, un diplomado en predicación bíblica, de la cual vamos a enseñar 4 tipos de predicación y justamente para elaborar la predicación se necesita analizar el texto bíblico, ¿no? Exégesis, ¿no? Entonces vamos a tener también un masterclass, vamos a invitarles y ustedes podrán conectarse y tener mayor información. Ok, Otra Alan López pregunta, dice, Leti. sí, dale. ¿Se va a enseñar en grupos pequeños o siempre se va a hacer grupos de 150 personas? A ver, la cantidad de estudiantes que participan o se inscriben en un curso es la clase toda unida.
hay tiempos de preguntas, hay tiempos de exposición del profesor. Esa es la clase en la cual ustedes van a recibir todo el contenido, ¿no? Según el sílabo, clase por clase. Y aparte se tiene un grupo de práctica, en la cual, por ejemplo, si ustedes están trabajando los verbos o los sufijos o prefijos, pueden ustedes practicar, ¿no?, sobre ese tema en los grupos de práctica, que ya es, vamos a decir, un complemento al curso, ¿no? Y la Ok, plataforma les ayuda mucho en ese proceso la también. plataforma ayuda porque el profesor cada semana va a dejar un quiz en la cual usted va a ir aplicando lo que ha aprendido, ¿no? Traduciendo o transliterando, respondiendo su quiz, y usted también se va ejercitando. Desde la primera clase ya tiene plantillas del alefato para que vaya practicando. ¿Ok? Muy bien. Alan López dice, muchas gracias por su guía y reto de estudiar la Biblia en hebreo. Dios lo bendiga, doctor Garavito. Ok. Vamos a seguir revisando. Ok. Hay una, perdón, Leti, hay una pregunta que estoy leyendo que menciona si cuando hay una frase hebrea y tiene diferentes significados, se puede usar cualquier significado. Eh, sí y no. Sí, en el sentido de que algunas ocasiones los significados son, los conceptos son equivalentes, lo que implica ese término hebreo es equivalente. Pueden ser incluso muy diferentes, pero válidos, pero no si el contexto no lo permite. Y el análisis del discurso, de la lectura completa, es lo que va a terminar definiendo cuál es el mejor uso de esa palabra. Normalmente yo me he dado cuenta de que se usan, por ejemplo, expresiones de hebreo y griego siguiendo ciertos patrones, traduciendo exclusivamente una palabra de un versículo sin tener en cuenta el contexto general de ese pasaje. Y hay muchos riesgos en hacer eso, ¿no? Muchos riesgos de romper el verdadero significado. Hay una disciplina en los idiomas que se llama semántica. Y eso es, digamos, algo muy básico que es lo que amarra el significado de los términos en los contextos, ¿no? Por eso de ahí sí y no. Eso, en los textos, ¿no? Por eso el aprendizaje del hebreo nos va a llevar a tener una mejor manera para poder encontrar las mejores estrategias para usar esos términos en determinados pasajes, porque una misma palabra en diferentes contextos, un mismo término hebreo en diferentes contextos puede significar cosas muy diferentes, muy, muy diferentes. ¿Ok? Muy bien. Ricardo dice así, las pocas enseñanzas que los evangélicos hemos aprendido de hebreo lo hemos recibido de los judíos simpatizantes del evangelio. Con ello hemos aprendido mayormente interpretaciones del Tanakh. ¿Cómo podríamos aprender más sobre las interpretaciones bíblicas judías del Nuevo Testamento? Yo quitaría los adjetivos adicionales y aprender hebreo y griego. No con una perspectiva en particular, es decir, no vamos a estudiar el hebreo desde la perspectiva judía, rabínica, y otros, ¿no? O talmúdica, midrashica, o vamos a estudiar el griego desde la perspectiva copta, ortodoxa, oriental, occidental. Yo le quitaría todos esos adjetivos y llegar directamente a los idiomas originales desde el texto. Eso quedaría para una segunda consideración cuando ya se hacen perspectivas y se hacen análisis comparando el pensamiento de otros autores y de otras personas, que siempre tiene validez, pero es en un segundo momento. Quiero poner un ejemplo, un ejemplo feo, advierto, ¿verdad? Por favor, siéntese correctamente. Es como que si yo le diga, mire, voy a darle una manzana,
pero antes de que usted la muerda, yo la voy a morder y a mordida le doy una cucharada de esa papilla que sale de mi boca, se la voy a dar a usted, ¿verdad? Entonces, por mucha confianza que usted me tenga, sí va a ser un poco incómodo, ¿verdad? Sobre todo ya mayor, porque ya no va a ir solo la manzana, sino que ya va a ir un poco ahí del saborcito de mi boca. Entonces, es mejor que yo muerda directamente la manzana con las dificultades que eso pueda implicar. Entonces voy a tener esa propia experiencia, ¿no? Y ese es el sentido para poder estudiar hebreo bíblico. Siempre vamos a necesitar algunas otras ayudas, pero eso tendría que ser en la medida de lo posible, y como va avanzando el tiempo, ir quitando esas intermediaciones para tener nosotros ese acercamiento directo al texto. En la antigüedad se decía que las personas, que los seglares, que las personas del vulgo no tenían la capacidad para leer el texto, entonces la Biblia se escondía, la Biblia se prohibía, la Biblia se proscribía y ni se traducía ni se le entregaba al pueblo porque se pensaba que no había capacidad. Hoy el pensamiento es completamente diferente y en mi opinión todo intento para apartar la Biblia en cualquiera de sus expresiones y cualquiera de sus presentaciones de la gente pues con todas las letras es un intento diabólico. Y una forma de acercarnos más al texto bíblico es aprendiendo los idiomas originales. Muy bien, vamos a leer dos últimas preguntas. Dice Barlon Escobar de Guatemala. Como el significado de las palabras del griego o del hebreo en español son variados, ¿puedo usar cualquiera de esas palabras a la hora de explicar cierto pasaje? Sí, bueno, era lo que estábamos diciendo antes. No debo leer palabras, debo leer frases en hebreo, debo leer textos y en general mi recomendación como pastor y maestro de Biblia y como cristiano, hermano en Cristo y todo eso es, ya no leamos solo versículos de la Biblia, sino leamos capítulos completos, citemos libros, no citemos frasecitas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una muy famosa, ¿verdad? El Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. Y ahí pregunto, bueno, ¿y dónde está ese pasaje de la Biblia? No sé, pero el Señor dijo, ¿verdad? Sí, el Señor lo dijo, mío es el oro, mía es la plata. Pero ¿dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? En el contexto de qué frase lo dijo. Si yo arranco, la frase de ahí pierde todo sentido. A mí me gustan mucho los ojos de mi esposa. Fue una de las cosas más bonitas de mi esposa. Pero si un día llego y los encuentro en un vaso de agua ahí en la mesa, solo los ojos, entonces, muy lindos. Son lindos en todo el contexto del rostro de mi esposa. Pero ya solitos los ojos ahí en un vaso de agua, mira, como te gustan tanto, te los regalo para que los andes cargando por ahí. Ya va a ser horror, ya es otro asunto. Eso pasa cuando rompemos el entramado de los textos y los sacamos de su. Entonces, no debemos leer solo palabras, ni tomar, y mucho menos hacer conclusiones doctrinales y teológicas a partir de una palabra o de un vocablo, sino es todo un complejo de lectura. Por eso es que no se trata solo de aprender palabritas, o frases, o repetir frases, sino aprender el idioma, poder acercarnos para poder leerlo, para poder tener una mejor comprensión del texto y entonces también a partir de ahí construirnos nuestros sistemas doctrinales y teológicos. Muy bien. Bueno, también acá hay una pregunta acerca de las variantes, ¿no? Dice Óscar Humberto, profesor, ¿en hebreo existe un solo escrito o hay varias variantes dentro de un mismo hebreo? No, digamos, es un mismo hebreo, aunque el hebreo tiene etapas también, eso lo vemos en las primeras clases del curso. El hebreo tiene etapas, tiene diferentes formas de escritura, el protohebreo o el hebreo arcaico, que llaman algunos, luego el hebreo clásico, el hebreo rabínico, el hebreo medieval, hasta llegar al hebreo moderno. Para hablar de diferentes etapas, así dando grandes saltos en cuanto a las etapas del hebreo, eso implica también diferente grafía, diferentes materiales, diferentes formas de escribir, diferente filosofía, diferentes expresiones de vida. Eso lo ve uno, por ejemplo, en los Salmos. Para hablar del idioma, para hablar de los textos como tal, pues no hay solo un texto, sino que hay muchos textos. Claro, hay una jerarquización en cuanto a la autoridad que los textos tienen,
pero no hay un solo manuscrito, hay diferentes manuscritos que se toman. Hay unos que son más importantes, como el Códice de Leningrado, en el caso de Hebreo, el Códice de Alepo, y los manuscritos, los rollos del Mar Muerto, que son los que toman mayor relevancia. En griego está el texto sinaítico, el del Vaticano y otros que son textos que tienen mayor relevancia, ¿no? En el Antiguo Testamento incluso hay que considerar la Septuaginta, que está en griego, y así. Entonces, esa es parte del trabajo de lo que se conoce como crítica textual, la crítica textual también. Y aquí repito la invitación a no perderse ninguno de los webinars que se dan los viernes, porque esos temas se han tratado de manera introductoria, por lo menos en algunos de los temas que se dan los días viernes. Bueno. Muy bien, profesor, muchas gracias. Siguen habiendo varias preguntitas ahí por responder, pero bueno, los invitamos a que puedan inscribirse de este curso internacional de hebreo bíblico nivel básico. Pidan información, con mucho gusto le vamos a brindar. Un gran abrazo, profesor Luis. Saludos a todos, Dios mediante, esperamos verlos en el curso. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Dios les bendiga a todos. Un abrazo a Saludos, todos. Bendiciones. Máximo. Un gusto verlos. Muchísimas gracias. Bendiciones. Y ahí espero que los guatemaltecos del curso no sean llamarada de tuzas. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo. Saludos, Leti, Mireya y los hermanos de